en algún lugar entre las crestas del cañón y la maleza interminable, donde el viento arrastraba polvo en lugar de lluvia y el horizonte temblaba con espejismos, un hombre descubrió algo que cambiaría el curso de su existencia solitaria. Corbin Thorne caminaba hacia su pozo aquella tarde sofocante, con el sol golpeando sin piedad sobre su sombrero desgastado. El cuero de sus botas se había desvanecido hacía tiempo hasta convertirse en un marrón polvoriento que hacía juego con la tierra bajo sus pies. Fue entonces cuando la vio, desplomada contra el poste de madera de la cerca, su cuerpo formando una silueta rota contra la pálida madera. Una mujer joven, notablemente alta, con cabello oscuro enmarañado con una mezcla de tierra y sangre seca. Vestía ropa de piel de venado decorada con elaborados abalorios que inmediatamente la identificaban como apache. Sus labios estaban agrietados y se habían vuelto blancos por la deshidratación, y su respiración llegaba en jadeos superficiales y desesperados. Cuando Corbin le ofreció el cucharón de agua fresca de su pozo, ella lo miró con ojos que contenían más desconfianza que gratitud, más cautela que alivio. Era la mirada de alguien que había aprendido a través de amargas experiencias que la bondad de los extraños a menudo venía con precios ocultos. Pero la desesperación venció a la precaución. Bebió profundamente, 3 veces vació ese cucharón, el agua corriendo por su barbilla y cuello mientras la tragaba con la urgencia de alguien que había estado caminando por el infierno. Cuando finalmente terminó, se levantó hasta su altura completa, elevándose sobre la mayoría de los hombres que Corbin había conocido. Se quedó allí en silencio, sus ojos oscuros estudiando su rostro con una intensidad que se sentía como si estuviera memorizando cada línea, cada rasgo, catalogándolo para algún propósito futuro que él no podía comprender. Luego, sin pronunciar una sola palabra de agradecimiento o despedida, se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia las colinas distantes, su andar volviéndose más fuerte con cada paso. Corbin la observó desaparecer en el espejismo de calor, esa distorsión ondulante donde la tierra se encontraba con el cielo. Se quedó allí varios minutos, observando hasta que ella se convirtió en nada más que un pequeño punto oscuro, y luego en nada. Se volvió hacia su cabaña, pensando que ese sería el final. Solo otra extraña de paso en una tierra llena de almas transitorias. Estaba profundamente equivocado. Corbin Thorne había vivido en esta tierra implacable el tiempo suficiente para desarrollar un instinto para los problemas, el tipo de presentimiento que mantenía vivo a un hombre en un territorio donde los errores a menudo eran fatales. Su rancho se encontraba enclavado en un valle poco profundo donde el pasto crecía ralo y escaso, luchando contra el suelo duro. El vecino más cercano vivía a 2 días completos de viaje hacia el sur, y así era exactamente como Corbin lo prefería. Había elegido este aislamiento de manera deliberada y con un propósito. Sin preguntas entrometidas, sin complicaciones innecesarias, solo ganado que necesitaba atención, algunos caballos que requerían cuidado, y el tipo de silencio profundo que le permitía a un hombre olvidar las partes de su pasado que prefería no recordar. No estaba huyendo de nada específico, ni crímenes, ni deudas, ni familias enojadas buscando venganza. Simplemente no podía soportar el ruido de la gente que pensaba que entendía el mundo mejor de lo que realmente lo hacía. Esa tarde, después de que la mujer apache hubiera desaparecido en las colinas como la niebla matutina, Corbin continuó con su rutina establecida con precisión mecánica. Alimentó a los caballos con su heno de la tarde, revisó la línea de la cerca donde la madera había comenzado a pudrirse y astillarse, y finalmente arregló esa bisagra terca de la puerta que había estado chirriando durante semanas, el sonido como uñas sobre pizarra. Pero a pesar de la familiaridad de sus tareas, su mente seguía volviendo a ella como un halcón regresando a la misma corriente térmica. La forma en que lo había mirado, no con miedo, no con la gratitud que él podría haber esperado, sino con una conciencia calculadora. Como si hubiera estado tomando su medida, sopesando algo sobre su carácter, y hubiera llegado a alguna conclusión privada de la que él no estaba al tanto. Trató de convencerse de que no importaba. La gente pasaba por este territorio todo el tiempo. Buscadores de oro persiguiendo rumores de plata, vagabundos huyendo de sus propios demonios, pueblos nativos dirigiéndose hacia o desde puestos comerciales más al oeste. Ella se había perdido o herido, recibió ayuda y siguió adelante. Ese debería haber sido el final de la historia. Pero esa noche, acostado en el estrecho catre de su cabaña, escuchando los crujidos familiares y los sonidos de asentamiento de la estructura de madera,
Corbin no podía sacudirse la inquietante sensación de que algo fundamental había cambiado. El aire mismo se sentía diferente, cargado con una electricidad que no podía nombrar. Los caballos estaban inquietos en su corral. Podía escucharlos moviéndose nerviosamente, sus cascos raspando contra la tierra compactada con frecuencia inusual. Una vez, el caballo castrado Bayo, normalmente el más calmado de su pequeño rebaño, soltó un relincho agudo y penetrante que cortó la oscuridad como un cuchillo. El sonido tenía una nota de alarma que hizo que Corbin se sentara erguido, su mano instintivamente alcanzando el rifle que guardaba junto a la cama. Se quedó allí sentado en la oscuridad, cada sentido esforzándose, escuchando con la intensidad de un hombre que sabe que su vida podría depender de lo que escuche a continuación. Nada siguió al grito del caballo excepto el viento empujando contra las paredes con dedos insistentes, y el llamado distante de algo cazando en las colinas, coyote, quizás, o algo más grande. Lentamente, Corbin volvió a acostarse, mirando las vigas toscas del techo, sus patrones familiares perdidos en la oscuridad. Mañana cabalgaría hacia el pasto norte y revisaría el rebaño. Mañana todo volvería a su normalidad cómoda y predecible. Mañana la extrañeza de hoy se desvanecería en solo otro recuerdo extraño en una vida llena de ellos. Todavía se estaba diciendo mentiras reconfortantes cuando finalmente salió el sol. Corbin salió al amanecer, tirando de sus tirantes sobre sus hombros con movimientos practicados y entornando los ojos contra el resplandor duro del sol recién nacido. El cielo se extendía vasto y despejado sobre su cabeza, ese particular azul pálido de las mañanas del desierto que se desvanecía en blanco en los bordes donde el calor ya comenzaba a acumularse. El valle se extendía ante él en su disposición familiar de pasto ralo, formaciones rocosas dispersas y las sombras púrpuras distantes de las montañas. Y entonces los vio, y su sangre se convirtió en agua helada en sus venas. Al principio, pensó que sus ojos lo estaban engañando, que la luz temprana de la mañana estaba creando ilusiones. Pero las sombras no se movían con tal propósito, y las sombras no se sentaban a caballo con la quietud de guerreros entrenados. Comenzó a contar. 10 figuras en la cresta norte, luego 20 más apareciendo mientras sus ojos se ajustaban, luego dejó de contar por completo porque los números se habían vuelto insignificantes. Bordeaban cada cresta, las alturas del norte, la ladera al este, la pendiente larga que bajaba hasta el lecho seco del arroyo al oeste. Dondequiera que viajara su mirada, había más guerreros apaches a caballo, lanzas y rifles visibles incluso desde esta distancia considerable. El sol de la mañana destellaba en puntas de metal y madera pulida. No estaban avanzando en formación de ataque. No estaban haciendo ruido ni lanzando desafíos. Simplemente estaban allí, rodeando su rancho como una soga apretada pero que aún no estrangulaba. Esperando. Observando. Su presencia era una declaración escrita en carne y carne de caballo a través de cada horizonte. La mano de Corbin se movió instintivamente hacia el rifle apoyado contra el marco de la puerta, pero se obligó a detenerse. Su mente racional reafirmó el control. ¿De qué serviría un rifle contra lo que parecía ser una banda de guerra apache completa? Dispararía quizás 3 o 4 tiros antes de que lo derribaran. Sería un suicidio, inútil y rápido. Salió completamente al patio, sus botas crujiendo sobre la tierra compactada que nunca parecía ablandarse sin importar la estación. Los caballos en el corral estaban presionados contra la cerca del fondo, tan lejos de las crestas circundantes como podían llegar. Sus cabezas estaban altas, las fosas nasales muy abiertas, las orejas girando constantemente. Podían olerlo, peligro montando en cada brisa, espeso e inconfundible. Corbin escaneó las líneas de las crestas nuevamente, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Esto no era una incursión. Los asaltantes se movían con velocidad y violencia, atacaban con fuerza y desaparecían antes de que pudiera organizarse la resistencia. Esto era algo completamente diferente. Esto era deliberado, calculado, con propósito. Esto era un mensaje siendo entregado en el lenguaje más antiguo que conoce la humanidad, el lenguaje de presencia y poder. Pero, ¿qué mensaje? Su garganta se apretó incómodamente mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. Pensó en la joven, en el agua que había ofrecido sin preguntas, en la forma en que ella lo había estudiado antes de desaparecer en el desierto. Y ahora esto,
un ejército de su gente rodeando su modesta hacienda. Luego, como si fuera convocado por sus pensamientos, un movimiento captó su atención. Un solo jinete se separó del grupo en la cresta norte y comenzó a descender la pendiente rocosa. El descenso era lento y controlado, el caballo eligiendo su camino por la inclinación traicionera con el tipo de precisión que hablaba de un jinete que había nacido en la silla, que entendía a los caballos con una intimidad que la mayoría de la gente reservaba para la familia. Corbin no se movió de su posición. No alcanzó el rifle, no se retiró hacia la dudosa seguridad de su cabaña, no intentó huir. Simplemente se quedó allí en el centro de su patio, con las botas plantadas firmemente, observando al jinete acercarse con una extraña calma que se sentía casi como resignación. Preguntándose si este era el día en que su suerte, tal como era, finalmente se agotaba. El jinete se detuvo exactamente a 50 pies de distancia, manteniendo una distancia precisa que se sentía tanto formal como calculada. Un hombre mayor, su rostro profundamente marcado con años de sol duro y viento más duro, estaba sentado sobre un magnífico caballo pintado. No llevaba pintura de guerra, pero no necesitaba tales decoraciones. La autoridad irradiaba de él como el calor que se eleva de una piedra horneada por el sol. Este era un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos, un líder cuya palabra llevaba el peso de la vida y la muerte. Detrás de él, aparecieron más jinetes sobre la cresta. Docenas de guerreros flanqueando a su líder, creando una exhibición intimidante de fuerza marcial. Formaron un semicírculo suelto, lo suficientemente cerca para intervenir instantáneamente si era necesario, lo suficientemente lejos para darle a su jefe espacio para conducir cualquier negocio que los hubiera traído aquí. Corbin tragó con dificultad, su boca repentinamente seca a pesar del fresco de la mañana. El silencio se extendió entre ellos, espeso y sofocante como lana mojada. Nadie habló. Nadie se movió. El momento pareció expandirse, convirtiéndose en algo fuera del tiempo normal, algo que sería recordado, si vivía para recordarlo. Entonces el viejo guerrero levantó una mano lentamente, deliberadamente. No en saludo, no en amenaza, solo la levantó y la mantuvo allí, suspendida en el aire entre ellos. El gesto tenía un significado que Corbin no podía descifrar, un significado para el que carecía del conocimiento cultural para interpretar. Se sentía ceremonial, importante, cargado de implicaciones. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado golpeando contra las barras de una jaula. Lo que estaba a punto de suceder ya había sido decidido, probablemente mucho antes de que él se despertara esta mañana. La pregunta que ardía en su mente no era si sobreviviría, sino si sus acciones de ayer habían salvado su vida o firmado su sentencia de muerte en un lenguaje que no podía leer. La mano levantada permaneció inmóvil, esperando algo. El pulso de Corbin martilleaba en sus oídos, ahogando incluso el sonido de su propia respiración. El pulso de Corbin latía en sus oídos como tambores de guerra. Había escuchado historias sobre guerreros apaches durante sus años en el territorio, relatos contados en voces susurrantes alrededor de fogatas y en cantinas abarrotadas. Historias de cómo podían moverse como fantasmas a través de cualquier terreno, cómo luchaban con una ferocidad que había roto el espíritu de soldados de caballería curtidos, cómo no mostraban misericordia a aquellos que violaban sus tierras o amenazaban a su gente. Siempre había pensado que esas historias eran exageraciones, el tipo de cuentos exagerados que los hombres contaban para hacer sus propias vidas parecer más dramáticas. Ahora, parado en su propio patio con lo que parecía ser toda una banda de guerra observándolo desde todas direcciones, ya no estaba tan seguro. Las historias de repente parecían completamente plausibles, quizás incluso subestimadas. El viejo guerrero bajó su mano con lentitud deliberada, cada pulgada de movimiento pareciendo calculada y con propósito. Luego desmontó con la gracia fluida de alguien décadas más joven de lo que su rostro curtido sugería. Sus movimientos llevaban una calidad casi ceremonial, como si estuviera realizando un ritual que se había hecho de esta manera durante generaciones. Caminó hacia adelante exactamente 10 pasos y se detuvo, esperando con la paciencia de la piedra. Corbin se obligó a respirar de manera constante, luchando contra el impulso de correr o alcanzar un arma. Esto era algún tipo de prueba, tenía que serlo. Si estos guerreros lo quisieran muerto, ya estaría muerto.
Habían tenido toda la noche para quemarlo o poner una flecha a través de su ventana mientras dormía. En cambio, habían esperado el amanecer, esperado a que los viera, esperado para hacer este contacto formal. Esa paciencia deliberada significaba algo. Solo tenía que ser lo suficientemente inteligente para entender que. Dio un paso adelante, igualando la distancia del líder apache exactamente. 10 pasos desde su porche, luego también se detuvo, reflejando la postura del jefe. Se enfrentaron a través de aproximadamente 50 pies de tierra polvorienta, dos hombres separados por cultura e idioma pero conectados por este extraño y tenso momento. El rostro del guerrero parecía cuero viejo dejado al sol. Profundamente bronceado, surcado de líneas que hablaban de una vida entera pasada al aire libre, ojos negros como obsidiana y igual de afilados. El gris rayaba su largo cabello, que colgaba más allá de sus hombros. No llevaba ningún arma en sus manos, pero un cuchillo colgaba de su cinturón en una vaina ornamentada, y un rifle estaba atado a la silla de su caballo, lo suficientemente cerca para agarrarlo si era necesario. Corbin mantuvo sus manos visibles a sus costados, las palmas ligeramente hacia adelante en un gesto de no agresión que no necesitaba traducción. No habló, no intentó romper el silencio. No tenía idea de qué decir incluso si lo intentaba, y la barrera del idioma se interponía entre ellos como una pared infranqueable. Por un largo momento que se sintió como horas, no pasó nada. La escena se mantuvo congelada. Guerreros en las crestas permaneciendo quietos como monumentos de piedra, caballos cambiando su peso ocasionalmente, un halcón dando vueltas alto en el cielo, ajeno al drama que se desarrollaba muy abajo. El sol subió más alto, comenzando su asalto diario sobre todo lo que estaba debajo. Entonces el viejo guerrero levantó su mano nuevamente, pero esta vez el gesto fue diferente. Señaló, no a Corbin sino más allá de él. Hacia el pozo. La estructura de madera se encontraba quizás 30 yardas detrás de Corbin, su cabrestante y cubeta claramente visibles. El estómago de Corbin cayó cuando la comprensión se estrelló sobre él como una ola fría. El pozo. El agua. La joven. Esta confrontación era sobre el encuentro de ayer, sobre ese simple acto de ofrecer agua a una extraña necesitada. El guerrero bajó su mano e hizo otro gesto, ahuecando sus manos y llevándolas a su boca, la mímica universal de verter agua y beber. A pesar de la tensión que crepitaba en el aire, el significado era cristalino. Estaba preguntando sobre lo que había sucedido, buscando confirmación de algo que ya sabía. Corbin asintió lentamente, con cuidado. Sí, había dado agua a alguien. A la joven. A ella. Ayer, en ese mismo pozo. La expresión del guerrero permaneció sin cambios, pero algo sutil cambió en su postura, una ligera relajación, quizás, o tal vez solo una confirmación recibida. Giró la cabeza ligeramente y gritó algo en su propio idioma, su voz aguda y autoritaria. Las sílabas eran duras y hermosas simultáneamente, completamente incomprensibles para Corbin pero claramente llenas de significado. Una ola de movimiento se extendió entre los guerreros. Se separaron en la cresta este como una cortina siendo abierta, creando una brecha clara en su línea previamente sólida. Y a través de esa brecha, apareció un solo jinete, descendiendo la pendiente con la misma gracia controlada que el jefe había mostrado. La respiración de Corbin se atascó en su garganta cuando el reconocimiento lo golpeó. Era ella, la joven de ayer. Pero se veía completamente transformada. Su cabello había sido lavado y trenzado en un patrón elaborado, decorado con cuentas y pequeñas conchas que captaban la luz de la mañana. Vestía ropa limpia de piel de venado que mostraba costuras intrincadas y decoración, claramente ceremonial o al menos reservada para ocasiones importantes. Alrededor de su cuello colgaba un magnífico collar de turquesa y plata que hablaba de alto estatus dentro de su tribu. Incluso desde esta distancia, su altura notable seguía siendo su característica más llamativa. Tenía que medir cerca de 6 pies de altura, quizás incluso más, haciéndola destacar dramáticamente incluso entre los guerreros. El título de la historia de repente tenía perfecto sentido. Ella era realmente como una gigante en comparación con la mayoría de las mujeres de cualquier cultura que él hubiera encontrado.
descendió la pendiente con control confiado, sentada erguida en un hermoso caballo pintado cuyo pelaje mostraba un cuidado y atención cuidadosos. Cuando alcanzó el valle, no se detuvo a una distancia respetuosa como su padre había hecho. En cambio, cabalgó directamente hacia Corbin, deteniéndose solo a unos 10 pies de distancia, lo suficientemente cerca para que pudiera ver su rostro claramente, pudiera leer la inteligencia en sus ojos. Lo miró con esa misma mirada evaluadora que él recordaba de ayer, analítica, sopesando, juzgando. Luego habló, sus palabras vacilantes pero claras, cada sílaba cuidadosamente formada en inglés que llevaba un fuerte acento pero que seguía siendo perfectamente comprensible. Tú das agua. No era una pregunta. Era una declaración, un reconocimiento de un hecho establecido, dicho con la certeza de alguien que confirma lo que ya sabía que era verdad. Corbin asintió, encontrando su voz. Sí. Lo hice. Ella miró al viejo guerrero, su padre, comenzaba a sospechar. Luego volvió esos ojos oscuros y analíticos hacia Corbin. Tú no saber quién soy yo. De nuevo, no una pregunta. Otra declaración entregada con total certeza, como si pudiera leer la verdad escrita en su rostro. Corbin negó con la cabeza honestamente. No. Estabas herida y sedienta. Necesitabas ayuda. Eso es todo lo que sabía. Algo parpadeó en sus ojos, sorpresa, quizás, o tal vez una especie de respeto por su honestidad directa. Se volvió hacia el viejo guerrero y habló rápidamente en apache, las palabras fluyendo rápida y confiadamente en su lengua nativa. Él escuchó sin ninguna expresión visible, su rostro permaneciendo tan impasible como granito tallado, luego respondió con una sola palabra. Corta, definitiva, final. La joven se volvió hacia Corbin, y cuando habló, su tono había cambiado ligeramente, aún formal, pero llevando un borde de algo que podría haber sido diversión seca. Mi padre dice que tú eres muy valiente o completo tonto. La garganta de Corbin se sintió apretada, pero logró responder tranquilamente. No sabía quién eras. Todavía no lo sé realmente. Por eso tú todavía vivo, respondió ella, su tono completamente plano y factual, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de su existencia continuada. Hombre que sabe quién soy yo, él trata de conseguir recompensa de soldados. Trata de usarme para ventaja. Trata de ganar favor con gobernador territorial. Tú das agua porque persona sedienta necesita agua. Eso es diferente. Eso importa. El viejo guerrero habló de nuevo, más largo esta vez, su voz llevando el peso de la autoridad y la tradición. La joven escuchó atentamente, luego comenzó a traducir en segmentos, convirtiendo sus palabras al inglés con cuidadosa precisión. Mi padre dice que yo pasar por prueba importante. Caminar sola por 3 días. Sin comida, sin agua, sin armas. Probar que soy suficientemente fuerte. Probar que estoy lista para responsabilidades que vienen con mi posición. Hizo una pausa, y por primera vez, un toque de vulnerabilidad se deslizó en su expresión. Yo caer en segundo día. Golpear cabeza con roca. Perder mi camino, perder mi dirección. Confundirme y vagar camino equivocado. Tu agua salvar mi vida. Sin ella, yo morir en desierto, y prueba convertirse en fracaso que nunca puede repetirse. Corbin sintió el peso de 300 pares de ojos presionando sobre él desde cada cresta. La magnitud de lo que había hecho ayer, el simple acto que había realizado sin pensar, de repente se volvió clara. Había salvado la vida de alguien importante, alguien cuya muerte habría tenido consecuencias que no podía comenzar a imaginar. Me alegra que estés bien, dijo simplemente, porque cualquier otra cosa se sentía inadecuada. Ella inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con esa intensidad inquietante que lo hacía sentir como si pudiera ver directamente hasta sus huesos. Tú no tener miedo ahora. Estoy aterrado, admitió Corbin con completa honestidad. Pero dispararles o tratar de huir no cambiará nada. Así que estoy parado aquí, tratando de entender qué pasa después. Por primera vez desde que llegó, algo casi como diversión tocó su rostro, la más leve sugerencia de una sonrisa en las comisuras de su boca. Habló con su padre nuevamente en apache, un intercambio más largo esta vez.
Él escuchó sin expresión, luego respondió con algo breve, agudo y final. El tono de un pronunciamiento en lugar de una discusión. La joven se volvió hacia Corbin una vez más, su expresión volviendo a su neutralidad anterior. Nosotros observarte ahora. Ver si tú hablar verdad o hablar mentiras. Ver si tú decir a otros hombres blancos donde nosotros acampar, donde nosotros cazar, donde nosotros viajar. Ver si tú tratar de usar lo que tu saber para ganancia o ventaja. Ver si tú eres hombre bueno o hombre malo pretendiendo ser bueno. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Corbin, aunque sospechaba que ya sabía que la respuesta sería insatisfactoria. Ella no respondió a su pregunta. En cambio, simplemente giró su caballo y cabalgó de regreso por la pendiente, su postura recta y orgullosa. El viejo guerrero montó su magnífico caballo pintado y la siguió, manteniendo una distancia protectora detrás. La brecha en los guerreros en la cresta se cerró cuando se reunieron con la línea, y de repente el perímetro sólido fue restaurado como si nunca se hubiera roto. Corbin se quedó solo en su patio mientras el sol subía más alto, ya comenzando a hornear la tierra con su calor implacable. Los guerreros no se fueron. En cambio, se asentaron en sus posiciones en las crestas, convirtiéndose en parte del paisaje mismo, observando, esperando, juzgando. Era efectivamente un prisionero en su propio hogar, y cada una de sus acciones estaba a punto de ser examinada por una audiencia que no podía ver claramente pero que siempre podía sentir. Y no tenía absolutamente ninguna idea de cuánto duraría esta sentencia, o qué criterios usarían para juzgar si pasaba o fallaba su prueba. Todo lo que podía hacer era vivir su vida tan honestamente como sabía, y esperar que eso fuera suficiente. 3 días se arrastraron con lentitud agonizante. Los guerreros permanecieron en las crestas como centinelas tallados en la piedra viva, su presencia constante y opresiva. Rotaban posiciones a lo largo de cada día, asegurando que siempre hubiera ojos frescos observando, pero nunca se fueron por completo. El humo de sus fogatas se elevaba al cielo cada tarde, marcando sus ubicaciones en la oscuridad que se acercaba, un recordatorio de que incluso la noche no traía privacidad. Corbin intentó mantener su rutina normal, pero todo se sentía fundamentalmente mal. Alimentó a los caballos bajo esos ojos vigilantes, intensamente consciente de que cada movimiento estaba siendo estudiado e interpretado. Reparó postes de cerca, preguntándose si estaban juzgando su competencia o su carácter. Sacó agua del pozo, el mismo pozo donde toda esta situación había comenzado, y se preguntó si estaban contando cada cubeta que sacaba. El sueño llegaba en breves fragmentos fracturados. Cada sonido afuera lo despertaba con un sobresalto, los caballos moviéndose en su corral, el viento sacudiendo algo contra la pared de la cabaña, el llamado distante de pájaros nocturnos o animales de caza. Los caballos sintieron su tensión y se volvieron cada vez más asustadizos. El caballo castrado Bayo, normalmente el animal más tranquilo que poseía, comenzó a patear la cerca con suficiente fuerza que Corbin temía que se lastimara. Finalmente, tuvo que mover al caballo agitado a un corral separado, lejos de los demás. En la 4ª mañana, Corbin se despertó y descubrió que algo había cambiado durante la noche. Uno de los guerreros había descendido de la cresta mientras dormía y había dejado algo junto a su puerta, un paquete cuidadosamente envuelto hecho de piel curtida. El descubrimiento le envió un escalofrío por la columna vertebral. Podrían haberlo matado. Podrían haber entrado a su cabaña. En cambio, habían dejado un regalo. Dentro del paquete, encontró tiras de carne seca, dura y muy salada, pero claramente preparada con habilidad, y una jarra de arcilla de agua sellada con cera. Miró fijamente estos artículos durante varios minutos, dándoles vueltas en sus manos, tratando de decodificar su significado. ¿Le estaban proveyendo por respeto? ¿O estaban asegurándose de que se mantuviera vivo el tiempo suficiente para completar cualquier prueba que hubieran diseñado? La ambigüedad era enloquecedora. De cualquier manera, la necesidad práctica ganó sobre la incertidumbre filosófica. Comió la carne, masticando lentamente para ablandar las fibras duras. Sabía a sal y humo y algo más que no podía identificar, alguna hierba o especia ajena a su experiencia. Sus propios suministros estaban peligrosamente bajos, y no podía exactamente cabalgar al pueblo por provisiones con un ejército bloqueando cada ruta posible fuera del valle.
Para el quinto día, el aislamiento lo estaba desgastando de maneras que no había anticipado. Siempre había preferido la soledad, la había buscado deliberadamente, pero esto era completamente diferente. Esta no era la soledad cómoda del aislamiento autoimpuesto. Esto era ser observado durante cada momento de vigilia, sabiendo que ojos invisibles rastreaban cada uno de sus movimientos, juzgaban cada una de sus acciones. El peso psicológico era aplastante. Comenzó a hablar con los caballos solo para escuchar una voz, incluso si era solo la suya. Les contó sobre su día, narró sus tareas, habló sus pensamientos en voz alta en lugar de dejarlos hacer eco sin fin dentro de su cráneo. Los caballos no entendían, por supuesto, pero movían sus orejas hacia él cuando hablaba, proporcionando al menos la ilusión de compañía. En el sexto día, la joven regresó. Cabalgó sola esta vez, sin su padre, sin una escolta de guerreros. Solo ella en ese hermoso caballo pintado, descendiendo la pendiente con control confiado. Se detuvo en el mismo lugar que antes, manteniendo esa precisa distancia de 10 pies que aparentemente había sido establecida como el intervalo apropiado para estos encuentros. «¿Tú todavía aquí?», observó mientras desmontaba. «No tuve mucha opción», respondió Corbin, incapaz de evitar que un rastro de cansancio se filtrara en su voz. Ella caminó más cerca, sus movimientos relajados y sin prisa. De cerca, su altura notable se volvió aún más llamativa. Se paraba casi tan alta como Corbin, y él medía 6 pies, no era un hombre pequeño para ningún estándar. Pero no era solo su altura lo que comandaba atención. Sus ojos eran afilados e inteligentes, constantemente evaluando, leyéndolo como uno podría leer huellas en tierra blanda. «Tu poder huir», dijo simplemente. «En la noche. Tomar caballo. Intentar escapar. Y que me maten antes de hacer una milla», terminó Corbin. «No, gracias. Prefiero arriesgarme quedándome quieto». «Tú eres inteligente», dijo ella. Sonaba como un cumplido, aunque su tono permaneció cuidadosamente neutral, sin revelar nada de su opinión personal. Mayoría de hombres blancos huir cuando rodeados. Los atrapan rápido. Los matan. Tú quedarte. Tú esperar. Eso muestra inteligencia. «¿Qué más puedo hacer?», preguntó Corbin, extendiendo sus manos en un gesto de honestidad impotente. Ella no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia el pozo y miró hacia sus profundidades, estudiándolo con la misma intensidad que parecía traer a todo. El sol de la mañana captó los abalorios en su cabello, haciéndolos brillar. «Pozo profundo», finalmente dijo. «Suficientemente profundo», estuvo de acuerdo Corbin. «No se seca ni siquiera en los peores veranos. Encontré agua a 30 pies. Es agua buena y limpia». «¿Por eso tú elegir vivir aquí? ¿Agua buena?» «Eso es parte», admitió Corbin. «Agua, pastoreo decente para el ganado, lo suficientemente lejos de los asentamientos para tener paz». Parecía un buen lugar para construir algo. Ella se volvió para enfrentarlo directamente, y cuando habló, su voz llevaba un peso de historia y dolor que la hacía parecer repentinamente mucho mayor de lo que aparentaba. «Mi gente necesitará agua también. Esta tierra solía pertenecer a nosotros. Toda, tan lejos como tú puedes ver y mucho más allá. Agua fluir libre para cualquiera que la necesitara. Animales correr libres para cualquiera que podía cazar. Entonces hombres blancos venir con sus papeles que dicen ellos dueños de lo que no puede tener dueño. Ellos construir cercas para dividir lo que no debe dividirse. Ellos cavar pozos y decir, esta agua es mía, no tuya. Ellos tomar lo que era libre y hacer propiedad». Corbin sintió el peso de esa acusación, aunque no estaba dirigida a él personalmente. Había comprado esta tierra legalmente, según leyes escritas en ciudades distantes por hombres que nunca habían puesto un pie en este territorio, que nunca habían preguntado a los apaches si estaban de acuerdo con nada de eso. La legalidad no lo hacía correcto, solo ejecutable por soldados y tribunales. «No quiero problemas», dijo cuidadosamente, eligiendo cada palabra con precisión. «Solo quiero vivir en paz». «Problema ya estar aquí», respondió ella con simplicidad devastadora. «Pregunta no es si problema existe.
Pregunta es qué tú hacer cuando problema te encuentra. Antes de que Corbin pudiera formular una respuesta a esa profunda declaración, un sonido cortó el aire de la mañana como una cuchilla. Un disparo, distante pero inconfundible, resonando en las paredes del cañón. Luego otro disparo seguido rápidamente por un tercero, luego más en rápida sucesión. La cabeza de la joven se volvió hacia la cresta este con la velocidad de una serpiente al ataque. Los guerreros se estaban moviendo, cambiando de sus posiciones estáticas, reposicionándose con propósito obvio. Más disparos resonaron en el valle, viniendo de algún lugar más allá de las colinas, acercándose más con cada salva. Ella habló rápidamente en apache, llamando a los guerreros más cercanos con autoridad urgente. Uno de ellos gritó de vuelta, su voz llevando a través de la distancia. Lo que sea que dijo hizo que su expresión se endureciera en algo frío y peligroso. Se volvió hacia Corbin, y por primera vez desde que la conoció, vio algo más que neutralidad cuidadosa en sus ojos. Podría haber sido ira, podría haber sido miedo, podría haber sido resignación sombría. Hombres blancos venir. Muchos jinetes. Muchas armas. La sangre de Corbin se convirtió en agua helada. ¿Cuántos? 20. Tal vez más. Ellos cazar. Lo miró con una intensidad que se sentía como presión física. Ellos cazar a nosotros. Los disparos definitivamente se estaban acercando ahora, acompañados por el trueno de muchos caballos moviéndose rápido. Quienquiera que estuviera allá afuera, estaban cabalgando duro y dirigiéndose directamente hacia este valle. La joven montó su caballo en un movimiento fluido que hablaba de toda una vida en la silla. Ellos encontrarte con nosotros, ellos matar a ti también, dijo, reuniendo sus riendas. Ellos pensar tú eres enemigo. Ellos pensar tú traicionar a tu propia gente. ¿A dónde vas?, preguntó Corbin, aunque ya sabía la respuesta. Ella no respondió con palabras. Solo pateó su caballo en movimiento inmediato, cabalgando duro hacia la cresta. Los guerreros ya se estaban retirando, desapareciendo en las colinas con la eficiencia practicada de personas que habían pasado sus vidas evadiendo la persecución. En momentos, se habían desvanecido como humo en el viento, dejando casi ningún rastro de que alguna vez hubieran estado allí. Corbin se quedó solo en su patio una vez más mientras el sonido de caballos que se acercaban crecía cada vez más fuerte. Podía escuchar voces de hombres ahora, gritándose unos a otros con el tipo de emoción que venía de cazadores que pensaban que habían acorralado a una presa peligrosa. Esa mezcla particular de miedo y adrenalina y sed de sangre que hacía a los hombres capaces de cosas terribles. Tenía tal vez 5 minutos antes de que llegaran. 5 minutos para decidir qué iba a decir cuando un grupo de colonos armados lo encontrara parado en un valle que 300 guerreros apaches acababan de abandonar. 5 minutos para averiguar de qué lado de una guerra no declarada se suponía que estaba. Y no tenía absolutamente ninguna idea de cuál era la respuesta correcta. Llegaron atronando por el sendero del este como una tormenta dada carne y furia, levantando una nube de polvo que oscurecía el cielo detrás de ellos. Corbin contó al menos 15 jinetes en el grupo principal, con más visibles detrás de ellos, tal vez 25 o 30 en total. Vestían la ropa áspera y práctica de colonos y rancheros, pantalones de lona remendados y gastados, camisas caseras manchadas de sudor y polvo del camino, sombreros de ala ancha que habían visto días mejores. Pero eran las armas las que llamaron su atención. Cada hombre llevaba un rifle, ya sea acunado en su silla o sostenido listo. Muchos también tenían revólveres enfundados en sus caderas. Estos no eran simples viajeros o comerciantes. Esto era un grupo de caza, armados para pelear y claramente esperando problemas. El jinete principal vio a Corbin parado en su patio y levantó un brazo para señalar al grupo que disminuyera la velocidad. Se detuvieron a unas 30 yardas de la cabaña, caballos respirando fuerte y cubiertos de sudor, espuma blanca alrededor de sus bocados. Los flancos de los animales se hinchaban con el esfuerzo. Habían sido empujados duro durante una distancia considerable. ¿Estás solo aquí?, llamó el jinete principal sin preámbulo ni saludo. Era un hombre ancho y sólido con una barba espesa que se había vuelto gris en los bordes. Sus ojos constantemente escaneaban el valle, las crestas, la cabaña,
buscando movimiento o señales de peligro. Este era un hombre acostumbrado a los problemas, esperándolos, listo para ellos. Solo yo, respondió Corbin, manteniendo su voz estable y sus manos claramente visibles. Los movimientos repentinos alrededor de hombres armados y nerviosos eran una excelente manera de recibir un disparo. ¿Has visto apaches pasar por aquí? Otro jinete se adelantó, más joven, tal vez de mediados de los 20, con un rifle ya desenfundado y descansando en su silla, el dedo cerca del gatillo. Sus ojos tenían esa peligrosa combinación de miedo y entusiasmo que hacía a los hombres jóvenes impredecibles. Hemos estado rastreando una partida de guerra durante 2 días, continuó el joven, su voz tensa con tensión. Vimos sus señales de humo ayer. Las huellas conducían directo a este valle. No pueden estar más de 1 hora o 2 adelante de nosotros. La mente de Corbin corrió a través de sus opciones, calculando consecuencias con velocidad desesperada. Podía mentir, decirles que los apaches habían pasado hace días y seguido adelante. Pero estos hombres no eran tontos. Claramente habían estado siguiendo rastros reales. Habían visto las huellas, los campamentos, la evidencia física de cientos de guerreros asentándose para una estancia prolongada. Una mentira simple sería transparente. He visto señales, dijo Corbin cuidadosamente, eligiendo cada palabra como piedras para cruzar un río peligroso. Pero se fueron ahora. Se retiraron hace tal vez 20 minutos. El hombre barbudo entornó los ojos con sospecha abierta. ¿Se fueron a dónde exactamente? Al norte, creo, respondió Corbin, sabiendo que era en parte una suposición. Escuché caballos moviéndose. Muchos de ellos. No anunciaron exactamente su destino. El jinete joven con el rifle se veía aún más sospechoso, su mandíbula apretándose. Tienes mucho valor viviendo aquí solo en territorio apache. ¿Cómo sigues vivo? Es mi tierra, dijo Corbin firmemente, aunque escuchó la nota defensiva que se arrastraba en su propia voz. La compré legalmente, presenté la escritura apropiada con la oficina territorial. Pagué en su totalidad. A los apaches no les importan tus escrituras y títulos, dijo el hombre barbudo, escupiendo jugo de tabaco en la tierra con desprecio casual. Desmontó con un gruñido y caminó más cerca, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Tienes suerte de que no te hayan matado ya. Quemado o peor. Tal vez simplemente no valgo la molestia de matarme, respondió Corbin, tratando de mantener su tono ligero a pesar de la tensión enrollándose en su estómago como una serpiente. El hombre soltó una risa áspera que no contenía verdadero humor. Somos parte de una milicia voluntaria territorial, explicó, su expresión endureciéndose. Hemos estado rastreando una partida de guerra que atacó un asentamiento 2 semanas al sur de aquí. Quemaron 3 casas completamente hasta los cimientos. Mataron a una familia, padre, madre, 2 niños. Niños pequeños. Escupió de nuevo. Tenemos la intención de hacerlos pagar con sangre por lo que han hecho. El estómago de Corbin se apretó dolorosamente. Los detalles específicos lo hacían real, lo hacían personal. ¿Están absolutamente seguros de que fueron apaches quienes lo hicieron? Las huellas no mienten, amigo, dijo el jinete joven bruscamente, su tono sugiriendo que la pregunta misma era ofensiva. Una partida de guerra pasó, dejó señales claras. Los hemos estado siguiendo durante días. El hombre barbudo estudió el rostro de Corbin con intensidad incómoda, como si tratara de leer algo escrito debajo de su piel. Pareces terriblemente tranquilo para un hombre que acaba de tener una partida de guerra hostil acampada en su puerta durante días. El pánico no ayuda en nada, dijo Corbin simplemente. Nunca ha ayudado, nunca lo hará. Me quedé tranquilo, me ocupé de mis asuntos, y aquí estoy, todavía respirando. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar aquí. ¿Estás escondiendo algo? La mano del jinete joven se apretó visiblemente en su rifle, los nudillos blanqueándose. Solo trato de mantenerme vivo, dijo Corbin, encontrando sus ojos firmemente. Igual que cualquiera con sentido común. Igual que ustedes, apostaría. El hombre barbudo pasó junto a Corbin hacia la cabaña, sus botas pesadas en la tierra compacta.
¿Te importa si miramos alrededor? ¿Conseguimos algo de agua para los caballos? Están casi secos. Corbin no tenía mucha opción en el asunto. Negarse solo aumentaría su sospecha. Ayúdense. El pozo está allá, el abrevadero está limpio. Los hombres desmontaron con visible alivio, varios de ellos gimiendo mientras los músculos rígidos protestaban. Algunos llevaron a sus caballos exhaustos hacia el abrevadero, mientras otros caminaban por el perímetro de la propiedad, verificando huellas, señales, cualquier evidencia que les dijera a dónde había ido su presa. El jinete joven permaneció montado, observando a Corbin con desconfianza abierta y hostilidad apenas oculta. ¿Tiene suministros ahí dentro?, preguntó el hombre barbudo, asintiendo hacia la cabaña. ¿Comida? ¿Café? Suficiente para salir adelante, respondió Corbin neutralmente. Podríamos usar algunas provisiones, dijo el hombre. Hemos estado cabalgando duro durante 3 días seguidos con descanso mínimo. Te pagaremos un precio justo por lo que puedas ahorrar. Corbin asintió lentamente, reconociendo que esto tampoco era realmente una solicitud que pudiera rechazar. Veré qué tengo. Caminó hacia la cabaña con el hombre barbudo siguiendo unos pasos detrás. Cuando alcanzaron la puerta, la visión periférica de Corbin captó movimiento en la cresta oeste, solo un parpadeo, apenas visible. Podría haber sido una roca cambiando con el calor, o una sombra proyectada por una nube. Pero también podría haber sido un guerrero, observando desde un escondite cuidadoso. Los apaches no se habían ido realmente. Solo se habían retirado lo suficientemente lejos para evitar la confrontación directa, fundiéndose en el terreno que conocían íntimamente. Todavía estaban allá afuera, todavía observando, todavía esperando para ver qué pasaría después. Y si esta milicia cabalgaba hacia esas colinas con sangre en sus ojos, este valle iba a convertirse en un matadero. El hombre barbudo entró primero a la cabaña, sus ojos inmediatamente escaneando los estantes y suministros con una mirada evaluadora. Corbin lo siguió, su mente aún trabajando a través de posibilidades y consecuencias. Podía decirles a estos hombres la verdad completa, que los apaches habían estado aquí pacíficamente, que no habían sido asaltantes, que habían pasado días sin hacer nada más amenazante que observar. Pero, ¿le creerían? ¿O asumirían que había sido comprometido de alguna manera, convertido en simpatizante o colaborador? ¿Tienes café?, preguntó el hombre barbudo, pasando su dedo por un estante. Algo, confirmó Corbin. No mucho, pero puedo ahorrar 1 o 2 libras. Bien. Tomaremos lo que puedas ahorrar. Se volvió para enfrentar a Corbin directamente, y su expresión había cambiado, más dura ahora, más sospechosa. Y vas a decirnos exactamente a dónde fueron esos apaches. Cada detalle que tengas. No era una solicitud. Era una orden, entregada con la absoluta confianza de un hombre acostumbrado a ser obedecido. El tono de mando que decía que el incumplimiento tendría consecuencias. Afuera, uno de los hombres gritó, su voz llevando claramente a través de la puerta abierta. Encontré huellas frescas aquí. Muchas de ellas, dirigiéndose hacia la cresta. No están lejos. La actitud entera del hombre barbudo cambió en un instante. Su mano cayó a su revólver, los dedos cerrándose alrededor de la empuñadura. ¿Cuánto tiempo desde que se fueron?, exigió, sus ojos taladrando a Corbin. Corbin encontró su mirada firmemente, sabiendo que este momento definiría todo lo que seguiría. No el tiempo suficiente. El hombre barbudo desenfundó su revólver con velocidad practicada y salió a grandes zancadas, su actitud casual anterior evaporándose completamente. Corbin lo siguió, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado que busca desesperadamente escapar. Los hombres de la milicia se estaban reuniendo cerca de la línea de la cerca del este donde el suelo permanecía lo suficientemente blando para mantener impresiones claras. Estuvieron aquí, dijo un hombre, arrodillándose para examinar las huellas con un ojo experimentado. Trazó el contorno de un casco sin errar con un dedo. Estuvieron aquí durante días por el aspecto. Múltiples campamentos, patrones organizados. Esto no era una partida de guerra pasando, esto era un campamento deliberado. El Jinnik joven giró su rifle hacia Corbin con un gesto acusatorio.
Mentiste. No solo pasaron. Estaban acampados aquí, rodeando este lugar. ¿Por qué? Dije que vi señales, respondió Corbin cuidadosamente, manteniendo su voz nivelada a pesar del arma apuntada en su dirección. Nunca dije que me atacaron o amenazaron. Hay una diferencia. ¿Por qué demonios no te atacarían?, exigió el hombre barbudo, su voz subiendo. Eres un colono blanco en tierra que reclaman como suya. ¿Por qué te dejarían vivir? No tiene sentido a menos que estés trabajando con ellos de alguna manera. Corbin tenía una oportunidad de navegar esto correctamente. Una oportunidad de evitar que estos hombres armados, asustados y enojados, cabalgaran hacia esas colinas y comenzaran una masacre que terminaría con cuerpos en ambos lados. Eligió sus palabras con cuidado excruciante. Tal vez porque no les di una razón para matarme, dijo. Tenían 300 guerreros en esas crestas. 300. Si me hubieran querido muerto, estaría muerto y esta cabaña sería cenizas. Me dejaron en paz. Así que los dejé en paz. Me pareció la jugada inteligente. ¿300? El rostro del hombre barbudo se puso visiblemente pálido bajo su capa de polvo del camino. Sus ojos se ensancharon con la aritmética terrible. ¿Estás diciendo que 300 guerreros apaches rodearon este rancho? Durante 6 días, confirmó Corbin. Y ni uno de ellos disparó un solo tiro. Ni una flecha, ni una amenaza. Observaron. Eso es todo. Solo observaron y esperaron. Los hombres de la milicia intercambiaron miradas nerviosas, su confianza agresiva anterior evaporándose como rocío de la mañana. Las matemáticas eran brutalmente claras. 15 o 20 rifles contra 300 guerreros experimentados no era valentía, era suicidio con pasos adicionales. Incluso si cada uno de ellos fuera un tirador experto, incluso si acertaran con cada disparo, serían abrumados en segundos. Entonces, ¿por qué estaban aquí?, preguntó otro hombre, su voz incierta ahora. Las partidas de guerra no solo acampan rodeando el rancho de un colono sin razón. ¿Qué estaban observando? Corbin eligió sus siguientes palabras aún más cuidadosamente, sabiendo que estaba caminando por el filo de una navaja entre la verdad y la discreción. Ayudé a alguien. Una de los suyos. Le di agua cuando estaba herida y lo necesitaba. Vinieron a ver qué tipo de hombre era yo. A juzgar mi carácter. Eso es todo. Ella. Los ojos del jinete joven se estrecharon con reconocimiento y algo más feo, desprecio mezclado con comprensión que amanecía. Ayudaste a una india. La palabra aterrizó como una bofetada. Corbin sintió su mandíbula apretarse involuntariamente, pero se obligó a no levantarse ante el cebo obvio. Entrar en una discusión sobre terminología solo empeoraría las cosas. Ayudé a una persona que estaba herida y sedienta, dijo con calma forzada. Igual que ayudaría a cualquiera de ustedes si se presentaran aquí en la misma condición. Es lo que hace la gente decente. ¿Y te recompensaron rodeando tu rancho con un ejército? El hombre barbudo todavía no sonaba convencido. Su mano permaneció en su revólver enfundado. Se estaban asegurando de que no fuera a correr al pueblo más cercano y traer de vuelta a los soldados, explicó Corbin. Asegurándose de que no fuera a usar lo que sabía para cazarlos. Probando si se podía confiar en mí. Hizo un gesto hacia la milicia reunida con énfasis deliberado. Y mirando esta situación ahora mismo, yo diría que tenían razón en preocuparse. Ustedes aparecieron con armas buscando sangre. El hombre barbudo enfundó su revólver lentamente, pero mantuvo su mano cerca, listo para desenfundar de nuevo si era necesario. Tenemos familias quemadas en sus casas. Niños asesinados en sus camas. ¿Esperas que simplemente dejemos eso pasar? ¿Olvidar qué sucedió? Espero que estén absolutamente seguros de que están cazando a las personas correctas, dijo Corbin con intensidad tranquila. Los que estaban aquí no atacaron a nadie. No estaban buscando pelea. Estaban probándome, juzgando mi carácter. Hay una diferencia entre guerreros defendiendo su territorio y asaltantes atacando inocentes. Apache es Apache, dijo el jinete joven con certeza absoluta. Todos son iguales.
Antes de que Corbin pudiera responder a esa declaración reduccionista, un sonido se llevó a través del valle que hizo que cada hombre se congelara en su lugar. Un llamado, alto y penetrante, flotando en algún lugar entre humano y animal, algo primordial y antiguo. Resonó en las paredes del cañón, pareciendo venir de todas partes y de ninguna parte simultáneamente. Las orejas de cada caballo giraron hacia el sonido. Varios de ellos se movieron nerviosamente, danzando en su lugar. Los hombres de la milicia miraron alrededor con rostros repentinamente pálidos, tratando de localizar la fuente del llamado. El sonido vino de nuevo, más cerca esta vez, y fue respondido. Desde la cresta norte, luego la sur, luego la oeste, el valle se llenó con esos llamados inquietantes, rodeándolos completamente, apretándose como una soga invisible hecha de sonido y amenaza. «Todavía están aquí», susurró el jinete joven, su voz quebrándose ligeramente. Su rifle temblaba visiblemente en sus manos. El hombre barbudo escaneó las crestas con ojos experimentados, buscando objetivos, buscando movimiento, buscando algo a que disparar. Pero no había nada visible, solo roca y maleza y sombra. Sin embargo, los llamados seguían llegando, resonando y superponiéndose, haciendo imposible determinar ubicaciones exactas o números. Más cerca ahora. Definitivamente más cerca. «Monten», ordenó el hombre barbudo, su voz tensa con miedo apenas controlado. «Nos vamos. Ahora». «Vinimos aquí a pelear», protestó un hombre, aunque su voz carecía de convicción. «Vinimos a obtener justicia por lo que hicieron». «Vinimos aquí a pelear contra asaltantes», corrigió el hombre barbudo bruscamente, ya subiendo a su silla. «No contra 300 guerreros en su propio terreno en un territorio que conocen mejor que nosotros conocemos nuestros propios nombres. Eso no es una pelea, es un funeral. Muévanse». Los hombres se apresuraron hacia sus caballos con urgencia repentina, abandonando cualquier pretensión de calma. El jinete joven mantuvo su rifle apuntado vagamente hacia las crestas mientras retrocedía hacia su montura, montando torpemente sin quitar los ojos de las colinas. En segundos, todos estaban montados, sus caballos danzando nerviosamente, sintiendo el miedo de sus jinetes y amplificándolo. El hombre barbudo miró hacia abajo a Corbin desde su silla, su expresión compleja. Parte respeto, parte confusión, parte advertencia. «Eres un maldito tonto si te quedas aquí, Thorne. Sabes eso, ¿verdad?» «Tal vez», reconoció Corbin. «Pero todavía es mi hogar. El único hogar que tengo. No será un hogar por mucho tiempo», predijo el hombre sombríamente. «Eventualmente lo quemarán. Probablemente te matarán también, sin importar lo que creas que has ganado. Así es simplemente su naturaleza». Pateó su caballo en movimiento sin esperar una respuesta. Los demás lo siguieron inmediatamente, formando una columna suelta mientras cabalgaban hacia el sur. De vuelta por donde habían venido, ya no cazando sino retirándose. El trueno de cascos se desvaneció rápidamente, tragado por la vastedad del desierto y el viento que nunca dejaba de soplar. Corbin se quedó solo en su patio una vez más. Los llamados inquietantes se detuvieron tan repentinamente como habían comenzado. El silencio se asentó sobre el valle como polvo después de una tormenta, pesado y completo. Entonces, movimiento en la cresta. La joven apareció primero, cabalgando hacia abajo en su caballo pintado con ese mismo control confiado. Detrás de ella venía su padre, el viejo jefe. Detrás de él, una docena de guerreros se materializaron como si el paisaje mismo les hubiera dado a luz. Cabalgaron hacia abajo lentamente, deliberadamente, su urgencia anterior reemplazada con paciencia ceremonial. Cuando alcanzaron el valle, la joven desmontó graciosamente y caminó hacia Corbin. Su expresión permaneció ilegible, sin revelar nada. «Tú no des ir a ellos donde nosotros estar», dijo. No era del todo una pregunta, pero invitaba a confirmación. No estuvo de acuerdo Corbin simplemente. «Tu poder haberlo hecho», continuó, inclinando la cabeza ligeramente. «Ellos no matarnos, nosotros ser demasiados, demasiado preparados. Pero tu poder hacer ellos felices. Poder hacer ellos pensar tú eres buen hombre blanco que ayuda a cazar apache. Poder ganar su confianza, su amistad.
No quiero que nadie muera, dijo Corbin firmemente. Ni ellos, ni ustedes. Nadie. Ha habido suficiente muerte. Ella lo estudió por un largo momento con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver a través de toda pretensión hasta cualquier verdad que yaciera debajo. Luego se volvió y habló a su padre en apache rápido. El viejo jefe escuchó sin expresión, luego respondió con algo breve, agudo y final, el tono de un pronunciamiento en lugar de una discusión. La joven se volvió de nuevo hacia Corbin. Mi padre dice que la prueba terminó. Tu pasar. Corbin sintió algo aflojarse en su pecho, alivio mezclado con agotamiento, la liberación repentina de tensión que había estado cargando durante 6 días seguidos. ¿Qué pasa ahora? Por primera vez desde que la conoció, la expresión de la joven cambió a algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. No del todo calidez, pero cerca. Reconocimiento, quizás. Respeto. Ahora, dijo simplemente, nosotros hablar.